Isaías capítulo 6, verso 1 al 3, vamos a leer. Dicen así, por ser palabra de Dios, leemos bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y su gloria llenaba el templo. Por encima de él habían serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Kadosh, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Kadosh, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Padre, gracias por esta palabra, Señor. Gracias, Dios, por lo que ya hiciste desde la eternidad, Señor. En el nombre de Jesús. Alguien que glorifique a Dios y al mismo tiempo tome su asiento, por favor. Alabado sea el Señor. El tema que me tocó tratar a mí es la santidad desde la eternidad. Santidad desde la eternidad. Y antes de nosotros poder experimentar o expresar lo que es la santidad desde la eternidad, debemos saber qué es la eternidad y por qué Dios se atribuye o por qué Dios es el único que es eterno. Nosotros medimos nuestras vidas por el tiempo que transcurre. Medimos en días, semanas, meses, años. Dios no mide así. Para Dios, un día pueden ser 1000 años, y 1000 años puede ser un día, porque Él no es medido cronológicamente. Dios no es medido con el tiempo que usted y yo medimos nuestras vidas. Y para nosotros poder entender o llevar este concepto de eternidad, debemos de soltar nuestra manera de ver el tiempo. O sea, vamos a olvidarnos de las horas, de los minutos, de los segundos, de los días. Vamos a olvidarnos de eso y vamos a centrarnos en aquel momento, porque la eternidad es un momento, no es un tiempo. Dios habita en un eterno presente. Para Dios no hay mañana, no hay ayer, no hay hoy. Para Él siempre es el mismo momento. Por esto Él es el Dios eterno. Por eso en Él habita, o Él habita en lo que es la eternidad, desde siempre y para siempre. Bendito sea el Señor. Nosotros debemos rebasar, para entender la eternidad, nuestra manera finita concerniente al tiempo humano. La eternidad bíblica presenta como un atributo propio de Dios. Es decir, la eternidad es un atributo propio de Dios porque Él es eterno. Él es desde siempre y para siempre. La Biblia establece en el libro de Juan que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Es decir, ¿cómo podemos gramaticalmente decir que Él estaba en los 3 tiempos que nosotros conocemos? Él estaba desde el principio, en el principio, y Él era el principio. O sea, para nosotros entender esto, necesariamente debemos estar conectados a Él, porque es de la única manera que podemos experimentar el entendimiento de lo que es la eternidad. Porque nosotros decimos: Dios me prometió que iba a hacer algo conmigo, pero la promesa fue en la eternidad. Dios no te prometió en el tiempo que tú y yo medimos. Dios me dijo que me va a dar un matrimonio conforme a su voluntad, pero Él no te dijo: en diciembre te voy a dar ese matrimonio. Él te dijo: te voy a dar un matrimonio, porque Él habló desde la eternidad. Y Él está viendo las cosas que tú y yo no entendemos, no hemos visto, pero ya Él las vio como acontecieron. Entonces, ¿tú me quieres decir, Elvis, que Dios sabía que Adán y Eva iban a fallar? Sí. Sí.
Porque si Él habita en la eternidad, si Él es eterno, Él sabía que iba a pasar desde antes de formar al hombre en el huerto. Pero ¿qué acontece cuando Él dice: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza, como nosotros mismos somos? Porque eso fue lo que dijo. Como nosotros somos en esencia, hagamos al hombre a sí mismo. Y me parece ver al hijo decir: pero tú sabes que Él va a fallar. Nosotros sabemos que Él va a fallar, pero yo me voy a entregar para cuando Él falle, yo poder redimir ese fallo y que Él no esté eternamente separado de nosotros. Porque lo que acontecía era que en la eternidad el hombre con el pecado no iba a poder estar. Vamos a entrar en santidad ahora. Dijimos que estamos hablando de la santidad de la eternidad. Lo primero que se enseña en la Biblia es un lugar santo. El huerto del Edén, donde Dios se movía libremente. Pero ¿cómo el huerto? Si Génesis capítulo 1 verso 1 dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, pero en el transcurso del verso 1 al verso 2 hay mucho tiempo que no se marca y que no se habla y que no se dice. Y los estudiosos dicen que ese fue la separación, en el momento donde Luzbel fue expulsado del cielo y ocurrió lo que es llamado el cataclismo, y todo se destruye, hay un desorden en la tierra. Dios no se mueve en el desorden, Dios no habita en el desorden. Dios no, en algo desordenado tú no vas a ver la manifestación de Dios actuar. Es por esta razón que Dios comienza a ordenar la tierra. Cuando Él ordena la tierra, hay un huerto llamado Edén. No era un jardín, porque en el jardín solamente hay flores. Era un huerto porque habían alimentos. Él preparó un escenario para que ese hombre viviera. La Biblia nos habla del huerto como el primer lugar santo en la tierra. Antes del tabernáculo que se le dijo a Moisés que construyera, antes de ese templo que Salomón construyó, antes de todo eso estaba el huerto, que era donde Dios se paseaba. Entonces ese lugar tenía que ser santo. Si no era santo, Dios no se iba a pasear. Porque si no era santo y Dios se paseaba, iban a ocurrir una de dos cosas, como hablaba con Moisés hace unos minutos. Si el lugar no es santo, ocurrirían una de dos cosas. Una, o Dios lo destruye porque Él no comparte lo que es deshonroso y lo que no es santo, o Dios se aleja de ese lugar. Y Dios ni lo destruyó, ni tampoco se alejó de ese lugar. Lo último que nos enseña la Biblia es que habla de un lugar santo, la Nueva Jerusalén. Lo último que la Biblia nos dice que estaremos en la Nueva Jerusalén, un lugar santo, agradable, donde Dios se va a pasear de nuevo y donde nosotros estaremos paseándonos con Él. Es por esto que es imposible sacar lo que es la santidad de Dios de todo el extracto bíblico. No hay forma de tú coger algo de la Biblia que no esté relacionado con la santidad de Dios. Pero esta santidad desde la eternidad, ¿qué ocurría en la eternidad? ¿Cómo nosotros podemos medir la santidad en la eternidad si el pecado en la eternidad no estaba? Es porque la santidad de Dios no se mide conforme al pecado. Usted no me escuchó. La santidad de Dios no se mide conforme al pecado, porque es que antes del pecado existir, ya Dios era santo. Lo que pasa con el pecado es que nos aleja a nosotros de esa santidad. ¿Y usted sabe por qué nos aleja? Porque Dios no nos quiere destruir. Recuerde que lo que no es santo delante de Dios, o Dios se aleja de ello o lo destruye. Pero como Kadosh Adonai no nos quiere destruir a nosotros, Él mejor dice: yo me voy a mantener alejado de ti, porque si me acerco a ti, te muere. Es por esto que Isaías, cuando ve esta manifestación,
Dios dice: yo no merezco estar vivo. Porque Él sabía que legítimamente, según la ley y la justicia de Dios, Él tenía que morirse. Pero es por esto que Dios desde la eternidad interviene y dice: espérate, tú no te vas a morir. Desde antes de la fundación del mundo ya Dios era santo, porque Él existía desde antes de la fundación del mundo. La santidad de Dios nos insta a la adoración. En la eternidad siempre ha visto adoración, porque esa santidad que es Dios mismo insta a adorar. Cuando Luzbel ve allá en la eternidad ese trono viaje y ve que todo el mundo es para allá que va y adora y adora, y santo, 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 y los 24 ancianos y todos los ángeles y los querubines y los serafines y todo el mundo adorando, dice él: yo quiero eso. Error número 500, te va. Porque el punto no era que él deseara eso. El punto era que él deseaba ser semejante al Altísimo. Y le dice: yo no comparto mi gloria con nadie. Yo no, mire, la gloria del Padre, la gloria del Hijo y la gloria del Espíritu Santo es la misma gloria. No vaya a creer que ellos están compartiendo una gloria. Cuidado, porque hay gente que dice: no, porque el Padre hace esto y ellos son uno. Cuando el Hijo hace algo es porque el Padre ya lo determinó y el Espíritu dice: vamos a accionar. ¡Ay, Dios mío! Yo voy a decir algo. Si usted cree, escuche, no, ¿y por qué? ¿Cómo predico después? Si usted cree, me voy a meter en un problema, pero lo voy a decir. Si usted cree que su pecado va a hacer que Dios deje de verlo o de mirarlo, se equivocó. Ni tampoco va a hacer que Dios lo destruya. Elvis, ¿por qué? Porque es que cuando Dios te mira a ti, Milagros, no te está mirando a ti. Cuando el Padre te mira, dice: estoy viendo un pequeño Cristo en él. Y es por esto que esa santidad no te va a destruir. Porque si Él es santo y se está viendo a sí mismo en ti, no te puede destruir. Pero esa santidad que emana desde Dios te insta a una genuina adoración. Porque cuando tú miras la santidad de Dios, tú dices: wow, es un Dios demasiado santo y yo soy demasiado malo. Gracias a Dios por tu santidad que me insta a adorarte. Porque te veo y digo: wow, yo no soy merecedor de que Él me esté mirando, pero aún así Él me mira. Salmos 99, Salmo 103:1 y Isaías capítulo 12 nos instan a que cada vez que el Kadosh de Dios se manifestaba, había un momento de adoración. Alaben al Dios santo, dice el Salmo. Alaben al Dios santo. Cada vez que tú ves la santidad de Dios, tiene que fluir de ti una adoración. Porque es que cuando nos paramos frente a esa santidad, el pecado que habita en nosotros nos dice: tú no mereces estar frente a Él. Pero la misma santidad nos dice: yo te marqué, yo te escogí y yo te voy a redimir. La santidad de Dios nos hace ver tal cual somos. Usted puede venir donde el copastor, donde el pastor, donde los líderes y poner una carita de que usted es el que más ora, usted es el que más busca, usted es el más santo, usted es el que más danza. Sí, bien, usted puede hacer esa carita delante de quien sea. Y puede ser la persona con más discernimiento espiritual y posiblemente usted lo engañe. Pero cuando usted va a la santidad, que es desde la eternidad, no hay forma de hacerle una pantalla. Es por esto que Isaías se ve a sí mismo, como decía Milagro. Dice: no, yo no merezco que tú me mires. Génesis capítulo 3 verso 10.
Cuando Dios comienza nuevamente a pasearse, que llama al hombre luego del pecado: Adán, ¿dónde estás? Adán. ¿Alguno de ustedes ha visto a Adán por ahí? Le preguntaban a los animales: ¿y Adán dónde está metido? Y Adán sale y le dice: estoy aquí, estoy por aquí. Adán, dime, Adán, ¿qué pasó? Adán, hay algo en ti que yo no reconozco. ¿Qué pasó, Adán? Tuve miedo y me escondí, porque él sabía que no podía estar frente a esa santidad. Él sabía que no podía estar frente al Dios santo. Y es por esta razón que la santidad de Dios nos revela a nosotros mismos quiénes somos. Esa santidad que desde la eternidad ha sido expuesta. Esa santidad que desde el trono, desde donde los 24 ancianos se postran y dicen: santo, santo, santo. Es la misma santidad que nos hace ver a nosotros cuánto la necesitamos. Porque la santidad no nos muestra tal cual somos para ser destruidos. Nos muestra tal cual somos para ser redimidos. Leímos en el verso 5 del capítulo 6 de Isaías, dice: ay de mí que soy muerto, porque yo no merezco ver esta gran santidad. Yo no sé si usted ha experimentado esto, que en ocasiones usted está frente a Dios y comienza a llorar, simplemente a llorar. Usted no tiene explicación de por qué está llorando. ¿Sabe por qué? Porque usted se está viendo tal cual es usted. Porque es el momento donde Dios abre todo velo. Le dices: ese que está tapando, quítalo. Eso, no te preocupes. A ellos tú tal vez no se lo quieres enseñar, pero yo lo estoy viendo, quítalo. Y usted se derrama en lágrimas, y usted comienza a llorar, y usted se postra y dice: Dios mío, perdóname por favor. Es porque esta santidad lo está confrontando. Usted y yo estamos preparándonos, o estamos siendo preparados para habitar en la eternidad con el Señor. Elvis, ¿cómo así? Si Dios habita en un eterno presente, si Dios habita en una eternidad, si Dios es eterno y nosotros estamos aquí en este camino, aceptamos a Jesús, estamos caminando para llegar al cielo, para ser salvos, para estar en la nueva Jerusalén que habla la Biblia, entonces estamos siendo capacitados para estar en la eternidad con el Dios eterno. Y nada impuro puede entrar a ese lugar. Cada vez que se iba a ofrecer un sacrificio, cualquier cosa, cada vez que cuando se presentaba, cuando se iba a entregar el templo, que ya estaba terminado, lo primero que Dios hizo fue entrar. Lo primero que Dios hizo fue: espérense, no entre nadie. Entró Él primero y santificó el lugar para poder habitar en ese lugar, para poder manifestarse en ese lugar. Cuando Cristo viene a la tierra, la misma santidad viene a la tierra, porque es esencia de Él. La santidad es Él. Él es la santidad. Cuando Cristo viene a la tierra, que la santidad se muestra ante los principales, dice que ellos fueron expuestos. Ellos vieron la gloria y no quisieron. Ellos vieron la luz de Cristo y no quisieron acercarse, porque iban a ser expuestos. Porque en el momento que ellos se acercaban a esta santidad, le iba a decir: mira, tú estás engañando al pueblo, tú le estás robando, tú no estás haciendo lo que Dios manda. Es por esta razón que ellos quisieron mejor tratar de matar la santidad, porque su pecado le iba a ser expuesto. La pureza de Dios, su santidad, se refleja en la manifestación de su gloria. Con esto cierro. Esa santidad que desde la eternidad se refleja aquí en la tierra, antes y después de Cristo. Isaías capítulo 6 ya lo vimos. Él vio la santidad de Dios. Ezequiel vio la santidad de Dios. Saulo vio la santidad de Dios. Esteban vio la santidad de Dios. La Biblia dice que Esteban vio el cielo abierto y un trono. Y ese trono que Esteban estaba viendo era el mismo trono de Dios. Estaba diciendo Esteban: yo estoy viendo el trono abierto y estoy viendo a aquel sentado en el trono. Cuando Saulo iba camino a Damasco, Jesús se le apareció. Y era tan deslumbrante la gloria que tenía,
que quedó ciego. Y los que estaban con él le dijeron: tú te estás volviendo loco, nosotros no vemos nada. ¿Qué fue lo que tuviste? Saulo vio esa santidad que desde la eternidad se ha hecho manifiesta en la tierra. Los 24 ancianos están postrados día y noche diciendo: santo, santo, santo. Los ángeles pasan de aquí para allá diciendo: santo, santo, santo. Nosotros aquí en la tierra estamos preparándonos para llegar a ese día y decir: santo, santo, santo es el Cordero. Para estar parado frente a ese trono, para estar parado, estar de pie, estar de rodillas, estar acostado, estar llorando, pero frente a ese trono y poder decir: Kadosh, mi Kadosh, mi Dios santo. Hay muchas cosas por qué aguantar en esta tierra. Dios me confrontaba mientras durante esta semana le decía a Moisés, Dios me confrontaba y me decía: vas a hablar de santidad, vas a hablar del Dios que es santo desde la eternidad. ¿Cómo estás caminando aquí en la tierra? Esas conversaciones son sanas. Aquí en el coro del trabajo, ellos son los que no son cristianos, tú sí. Ellos no necesitan reflejar santidad, tú sí. Y Dios me confrontaba y me decía: Elvis, si quieres hablar de santidad, vive en santidad. Olvídese de la santidad que nos enseñaron hace muchos años. Yo no estoy hablando de esa santidad. En la eternidad no estaban esa clase de santidad que están hablando esa gente. Yo estoy hablando de la santidad que nos hace parecernos al que es santo. Yo estoy hablando de una actitud, de una forma de vida. Poder reflejar milagros, lo que la eternidad dice que Él es. Lo que Él es en la eternidad, puede reflejarlo en la tierra. Se nos hace cuesta arriba. Aquí tú el que trabaja con impíos, todo el ambiente que nosotros nos movemos, que no son cristianos, tenemos problemas. Porque el plan de ellos es atraernos. Llegamos a una empresa y decimos: yo soy cristiano. Llegamos a un círculo de trabajo: yo soy cristiano. Ah, no, el varón, hay que respetar al varón. Pero comienzan con sus rapitas, con cositas. Pero eso no es nada. Varón, pero usted es un religioso empedernido. Lamentablemente tenemos que ser religiosos empedernidos para poder ser santos. Hay gente que hasta usted caminar con un pie torcido, eso es del diablo, eso no es de Dios. Esa gente tan empedernida, mira, esa gente no puede ni caminar ahora, que todo es del diablo, no, nunca nada es de Dios. Pero cuando tú te metes en las conversaciones en el trabajo donde no te corresponden a ti, donde no se habla de santidad, ¿tú crees que eso es de Dios? Porque criticamos el extremo de que ellos todo lo ven mal, pero vamos al extremo de hacer muchas cosas que no están bien, que no son nada que ver con la santidad de Dios. De esa santidad que en la eternidad tanto se habla, de esa santidad que la Biblia tanto nos reclama que tenemos que hacer. Nuestra manera de vivir debe ser santa, porque Él es santo. Nuestra manera de vivir debe ser santa, porque Él es santo. Y desde la eternidad nos dice: te estoy esperando, porque quiero que estés aquí en santidad conmigo, dice el Señor. La santidad no se gesta en la tierra. La santidad no aparece por primera vez en la tierra. La santidad es desde la eternidad y para la eternidad. Si usted quiere ver la santidad de Dios, aléjese o alejémonos de eso que sabemos que tenemos que alejar.
Aquí no hay que exponer a nadie. No hay que decirle, deja de ver tal serie, tal película, tal. No hay que decirle eso. Deja de hablar. No hay que decirle eso. Usted va al secreto. Cuando usted comience a llorar, que usted se recuerde por qué usted está llorando. Es porque eso usted tiene que dejarlo. Es porque eso yo tengo que dejarlo. Es porque eso yo tengo que quitarlo. Porque eso me está alejando de la santidad de Dios. Para que la santidad no me mate. Para aquel que es santo no me mate. Él mejor me aleja. Dice, no puedes estar cerca de mí porque te voy a matar. Gloria a Jesús. La santidad es desde la eternidad y para la eternidad. Dios le bendiga.